Hola a todos, continuamos con la lectura de Los chicos del boxing, historia de mi propia autoría que podéis leer en Wattpad. Os recuerdo que podéis modular la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 59, Reminiscencias, Min-suk y Kande. «Vaya, por fin te dignas a aparecer», dijo Kande cuando vio a Min-suk entrar en el gimnasio. Buenas tardes, señor, dijo el pequeño, con una reverencia y sin atreverse a mirarlo a los ojos. Los primeros días de la semana, Min-suk había puesto excusas para no acudir al gimnasio, que, aunque encerraban parte de verdad, estaba claro que solo pretendían dilatar el momento de reunirse con el entrenador. «Hola», dijo Jian. «Hola, Min-suk», le dijo Mubang con su calidez infantil característica. Do-young los saludó sin hablar, con una ligera inclinación de cabeza. «Buenas tardes», dijo Min-suk, haciéndoles una pequeña reverencia. «Hoy te espera un entrenamiento especial», dijo Kande, mientras al escucharlo el pequeño se aferró con más fuerza a los tirantes de su mochila. Por un momento ambos se miraron y se sostuvieron la mirada. Como si no hiciera falta hablar entre ellos, el gesto parecía traer a su mente los recuerdos de lo que había sucedido hacía unos días. Kande no dijo una palabra y Min-suk enrojeció ligeramente. «Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son esas miradas? ¿Estáis felices de veros?», canturreó Jian, alegre. «Jian, cállate», le espetó Kande. «Lo pregunto por si tengo que comprarme ya el traje de boda», insistió el pelirrojo. «Jian, ¿quieres hacer 200 flexiones? Pues ponte a calentar, que hoy tenéis todos entrenamiento especial». «¿Entrenamiento especial?», preguntó Jian. Kande miró a Min-suk y esbozó una pérfida sonrisa. Se trataba de un entrenamiento de mejora en su habilidad para esquivar los golpes. Consistía en marcar en el cuerpo del alumno los golpes, sin demasiada fuerza, solo para practicar, con una vara de madera, hueca, redondeada, de textura fina y peso ligero, que era flexible y podía arquearse con facilidad, aunque tenía la rigidez necesaria para obedecer a sus movimientos. Era una técnica tradicional que se usaba en otras artes marciales y que algunos boxeadores lo habían incluido en sus rutinas, aunque hoy en día se podía usar esa misma técnica con instrumentos más modernos, como rollos de espuma rígida o foam. «¡Estoy listo!», gritó Jian, confiado. Iba a ser un entrenamiento intenso. Do-young ya lo había hecho 2 veces anteriormente con el entrenador, y Jian y Mubang, como llevaban más tiempo en el gimnasio, lo habían hecho 3. Todos sabían cómo funcionaba y lo duro y doloroso que resultaba el impacto cuando no lograban esquivar el golpe y la vara les daba de lleno. Kande, que lo había hecho muchas veces cuando era más joven, porque a su maestro le gustaba especialmente esta técnica y, aunque era dura, le sirvió para entrenar muy bien y ascender a la cúspide, a la cima, a ser el campeón mundial del cinturón verde. «Mubang, tú primero», ordenó Kande. Por un instante, Min-suk tuvo miedo cuando vio al entrenador sujetar la vara en dirección al grandullón. Mubang era demasiado lento en sus movimientos para esquivar eso. ¿Cómo podría hacerlo? «La secuencia será esquivo derecha, esquivo izquierda, bloqueo con la derecha, salto atrás. ¿Entendido? Luego tal vez meta algún golpe no esperado», rió Kande. «Sí, entrenador», dijo Mubang con lentitud pero con firmeza. En cuanto el entrenador empezó a marcar los golpes, Min-suk se sorprendió de cómo aquel gran cuerpo lograba esquivarlos con agilidad, porque siempre lo había visto entrenando fuerza y no esperaba que pudiera moverse tan rápido. Sus movimientos fueron precisos e incluso pensó en que, si compitiese en boxeo con el entrenador, el combate podría estar bastante reñido. «Lo has hecho muy bien, Mubang-hyun», dijo Min-suk, emocionado cuando terminó de entrenar. El resto le aplaudieron, reconociendo su mérito. Pero si Mubang lo había sorprendido, Do-young y Jian fueron increíbles.
Do-jung lo hizo primero y era tan rápido que apenas se le podía ver esquivar la fina caña de madera. Pero Jian era todo un experto. No solo dominó los movimientos que hizo el entrenador, sino que cuando cambiaba sorpresivamente la rutina derecha-izquierda, derecha-atrás, Jian respondía y reaccionaba a tiempo. Incluso una de las veces dio una acrobática voltereta hacia atrás. ¡Muy bien, Hyun! ¡Muy bien!, gritó Min-suk, emocionado, levantándose de la colchoneta para aplaudirle. El ambiente del entrenamiento de esa tarde era alegre y distendido. ¿Queréis ir juntos? ¡Competid entre vosotros!, dijo Kangdee, dirigiéndose a Jian y a Do-jung. Los experimentados alumnos no dudaron un segundo. El entrenador se puso frente a ellos, alternando golpes a uno y a otro, que esquivaban con gran maestría, aunque de vez en cuando, de manera inevitable, recibían algún impacto, pero todos parecían estar pasándoselo muy bien. Min-suk no podía decir quién lo hacía mejor, porque los dos eran espectaculares. Estaban concentrados y disfrutando. Todo iba estupendamente hasta que... ¡No! ¡Cuidado!, gritó Do-jung. Min-suk pudo verlo claramente. El golpe se dirigía esa vez a Jian, pero él resbaló en el suelo. No podía haberlo esquivado. ¿Cómo pudo darse cuenta Do-jung? Es que siempre lo miraba de reojo, intentando cuidarlo a la par que se cuidaba él. Do-jung se dio cuenta de que, con el resbalón de Jian, su tiempo de reacción sería imposible, de que recibiría el impacto. Así que se giró de golpe sobre sí mismo y extendió su brazo, protegiendo al pelirrojo. El golpe le dio de lleno en el codo y por la expresión de dolor que se dibujó en su rostro, le había hecho bastante daño. ¡Do-jung!, gritó Jian con un claro tono de angustia. ¡Do-jung, el codo!, dijo el entrenador, preocupado. Estoy bien, dijo el mayor, acariciándose la zona dañada, que ya empezaba a ponerse rojiza y oscura. Es una lesión. Los golpes en el codo son graves, le dijo Kangdee tras examinarle la zona. Descansarás el resto de la semana y solo harás rutinas de mantenimiento. ¿Entendido? Sí, señor, respondió Do-jung. Bien, y ahora, dijo Kangdee con una sonrisa malévola, el turno del nuevo. Mientras el resto de alumnos se sentaron en las colchonetas para seguir contemplando el espectáculo, Min-suk se acercó al entrenador. ¿Has entendido cómo funciona? Derecha, izquierda, derecha, atrás, dijo el pequeño, firme, casi con tono militar y sin poder esconder algo de miedo. ¡Empezamos!, anunció Kangdee. El entrenador comenzó despacio para que Min-suk se acostumbrase a los movimientos. El joven movía la cabeza de lado a lado de la vara, mientras ésta le tocaba el hombro derecho, el izquierdo bloqueaba con la mano derecha en el lado derecho y se echaba hacia atrás. Pero poco a poco el boxeador fue aumentando la velocidad y haciendo más rápidos sus movimientos. A Min-suk le costaba seguirlo y se llevó un par de golpes en el hombro y en los brazos. Tras un rato, el joven estaba agotado, pero su tiempo de entrenamiento pareció extenderse más que el de los demás. Tropezó por el cansancio. ¡Levántate!, le ordenó el entrenador, y el pequeño se puso en pie de nuevo, esquivando de un salto otro golpe. Siguió con la rutina mientras las gotas de sudor comenzaban a caer por su rostro y la camiseta casi se le pegaba al torso. ¡Continúa!, gritó Kangdee cuando el pequeño se paró a retomar el aliento. Tenía marcas de la caña de madera en sus brazos y alguna que otra en la pierna, en lo que para Kangdee había sido un divertido golpe inesperado para poner a prueba sus reflejos. ¡Entrenador!, dijo Min-suk, jadeando. ¿Qué? ¿Estás cansado? Vamos, no seas inútil. Continuó la rutina y Min-suk tropezó nuevamente. El entrenador, que se debatía entre el disfrute que le ocasionaba proporcionarle aquel sufrimiento a su alumno y el instinto natural protector que le nacía cuando estaba con él, se acercó para ayudarle a levantarse. Por favor, Hyun, susurró Min-suk en un tono apenas audible. Aquí no soy tu Hyun, le contestó el entrenador, también en un murmullo, con un rostro inexpugnable.
Aquí soy tu entrenador, así que llámame señor. Sí, señor, dijo el pequeño, incorporándose del suelo. El cansancio del pequeño se agudizaba por momentos. La semana estaba resultando especialmente intensa y ese día no le había dado tiempo ni de comer. Estaba agotado y el duro entrenamiento comenzó a hacer mella en su cuerpo, en su ánimo y espíritu. Frunció el ceño. Sus movimientos comenzaron a hacerse más lentos y a recibir cada vez más golpes. Sus compañeros lo miraban, pero nadie se atrevía a contradecir al entrenador. Jian quiso hablar, pero Do-jun le sujetó la mano, haciéndole un gesto de negativa con la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Eres un flojo? ¿Ya estás que no puedes más? Gritó Kang-dae mientras continuaba con la secuencia de movimientos. Min-suk recibió los golpes, tropezó y se enderezó de un salto, sudando, casi asfixiado. ¡Vamos!, gritó Kang-dae, encendiéndose por su superioridad y por su sensación de dominación sobre el joven. El pequeño notó el dolor en su cuerpo, el peso del esfuerzo, el cansancio y el agotamiento. ¿Eres inútil o qué? ¡Esfuérzate!, gritaba el entrenador sin dejar de marcar los golpes. De repente, un nuevo golpe hizo que todo cambiara. Kang-dae lo golpeó de lleno, con una fuerza brutal que le hizo sentir como si un aguijón incandescente se clavase en su piel. Cayó al suelo. Pero el shock no fue por el dolor o por el golpe. El shock fue por la frase que lo acompañó. Debería golpearte más fuerte, así aprenderás. Deberías agradecérmelo. A partir de ese momento, durante un instante, a Min-suk le pareció que sus oídos no eran capaces de escuchar sonido alguno. Se le quedó la mente en blanco. No era la primera vez que escuchaba esa frase, ni era la primera vez que Kang-dae se la decía, y, pese al tiempo transcurrido, aún le seguía doliendo. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué siento esta angustia? ¿Por qué tiene que usar él sus frases?, se dijo levemente. Dolorosas reminiscencias del pasado se apoderaron de él. ¿Por qué el entrenador tenía que usar las mismas frases que usaban sus acosadores? ¿Por qué lo recordaba justo ahora? Él ya había crecido, él fue fuerte, se defendió, logró superar aquello. Ya era mayor, ya estaba en la universidad. Todo había acabado. ¿Por qué le venía ahora ese recuerdo a la mente? ¿Por qué lo invadía esa sensación de ansiedad? No tenía sentido recordar eso ahora, pero su mente se trasladó al pasado. De repente estaba en el patio de recreo, en uno de los rincones a los que lo habían llevado a la fuerza. Lo golpearon. No había hecho bien la tarea encomendada, traerles zumos o bocadillos a aquellos compañeros. Él era débil en ese entonces, y mientras lo golpeaban, entre otras cosas, le dijeron: «Deberías agradecérmelo». El doloroso recuerdo del pasado apareció nítido y fresco ante sus ojos. Min-suk cayó de rodillas en el suelo del gimnasio, inmóvil. Kang-dae dirigió de nuevo la caña hacia él, con fuerza, calculando que el joven se levantaría y la esquivaría, pero él estaba en shock por el recuerdo. El pequeño alzó la vista y solo acertó a levantar sus bracitos para cubrirse la cara, quedándose de rodillas y recibiendo un impacto brutal que le golpeó de lleno en el brazo, el hombro y parte del rostro. «¡Kang-dae, maldita sea! ¿Qué haces?», gritó Jian, levantándose furioso. «¡Entrenador!», protestó Do-jun. «¡Entrenador! ¡No!», protestó también Mu-ban. «¿Pero qué te pasa, mocoso?», preguntó Kang-dae, viendo cómo empezaban a brotar pequeños puntitos de sangre de la zona donde lo había golpeado. «Yo lo siento», dijo Min-suk, volviendo en sí. Me he distraído un segundo». «Ven conmigo, vamos a lavarte esa herida. ¡Maldito bruto!», dijo el pelirrojo entre dientes mientras se llevaba a Min-suk al vestuario. «Entrenador, yo he cometido un error y me he lesionado por mi responsabilidad. ¿Pero lo de Min-suk?», le dijo Do-jun en tono recriminatorio. «No está bien, no está bien», dijo Mu-ban. «Lo sé, Mu-ban, ha sido mi error. Pensé que se levantaría, que podría esquivarlo. No sé qué le ha pasado», dijo Kang-dae, excusándose. «No está bien. Ahora debe cuidarlo.
debe llevarlo a casa y cuidarlo, sentenció Mubán. Yo, sí, bueno, empezó a decir Candé. Debe llevarlo a casa y cuidarlo, repitió firmemente Mubán. Está bien, lo llevaré a casa y lo cuidaré, consintió finalmente Candé. En los vestuarios, Jian le lavó y curó la herida. No era nada grave. ¿Tienes la piel tan fina? Doyun también ha sido golpeado, pero a él no le ha salido sangre. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? No es cosa tuya. Es que Candé es muy brusco. No sé cómo te puede gustar. Es un cabestro. No, Jian-hyun, no digas eso del entrenador. Me he distraído. Algo hemos notado. ¿Qué te ha pasado exactamente? Yo, nada, Hyun, dijo Min-suk y guardó silencio un instante. Solo me he desconcentrado. Está bien, aceptó Jian, pues insistir en que le contase algo que no quería no merecía la pena. Aunque el pelirrojo, en una oscura parte de su interior, sintió que podría llegar a comprender lo que le había sucedido, porque tal vez lo mismo también le había pasado a él en alguna ocasión. Pero esos recuerdos eran demasiado dolorosos para acceder a ellos, así que les cerró la puerta de su mente de inmediato y siguió hablando. ¿Ves? Curado. Vámonos. Mocoso, dijo el entrenador cuando llegó Min-suk. ¿Te quedarás esta noche en mi casa? No quiero molestar, entrenador. He dicho que te quedarás. Sí, señor. Mubán se acercó a Min-suk y le agarró las manos, colocándoselas juntas y poniendo la mano del joven encima de la palma del entrenador, como si estuviese bendiciendo su unión. El entrenador debe llevarlo a casa y cuidarlo, le dijo. Sí, gracias, Mubán-hyun, dijo el pequeño, ruborizándose sin saber muy bien por qué. Cuando llegaron a su apartamento, el entrenador le preparó la cena. ¿Estás bien?, le preguntó a su alumno. Sí, señor. ¿Qué te ha pasado? Me he distraído, lo siento. Min-suk pensó que lo que le había pasado era una tontería. Estando en casa del entrenador, disfrutando de la calidez de su presencia y de la deliciosa sopa que se estaba tomando, pensó en la preocupación que había sentido como algo lejano, algo tonto incluso, y le quitó importancia en su mente. No vuelvas a distraerte así durante un ejercicio o te castigaré. Sí, señor. Y hablando de castigos, aún no hemos hablado de lo que me hiciste el otro día. Min-suk casi se ahoga con la sopa de tofu. Yo, lo siento, entrenador, fue sin querer. Le pedí disculpas en la nota. Bien. ¿Y cómo piensas compensar eso?, dijo Candé, señalándolo acusadoramente con los palillos del arroz. ¿Compensar? Yo no sé, dijo el joven, mientras el calor ascendía rápidamente a su rostro. Candé esbozó la sonrisa de alguien que disfruta del control absoluto de la situación y tiene a su víctima a su merced. Termina de comer y ven a la cama. Voy a darte un par de lecciones. Continuará. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué lecciones serán esas? Os hago ya la advertencia de que se viene escena más 18 en el próximo capítulo. ¿Qué opináis? Me encantaría leer vuestros comentarios, hablad siempre desde el respeto, pues de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y nada, si os ha gustado podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y si creéis que a alguien también le pueden gustar este tipo de historias, podéis compartirle el vídeo. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. ¡Hasta pronto!